Ricardo Farril, pues me quiero suponer, pero mejor no supongo, mejor pregunto. Sí. Que has de haber sido el chistoso de la secundaria y la primaria y hacías reír a todos y buleabas a todo el salón o cómo estuvo el asunto. Algo bonito de ese colegio es que el bullying iba parejo. O sea, a veces te tocaba y a veces tú eras el... pero sí, siempre me gustó contar chistes, siempre me gustó como este momento en el que sabías que un comentario te iba a sacar del salón, pero te ibas a ir cargado en brazos como rockstar Claro, por porque el supuesto. salón se iba a reír, que decías... En hombros, en En hombros. hombros, perdón, sí, sí. Que decías, este vale la pena, venga, sí, lo voy a decir. Me va a sacar, pero sé que va a dar risa. Me gustaba jugármela así. Y creo que es como un mecanismo de defensa ante el dolor, la comedia. Y por eso se desarrolla. Porque una amiga mía que es tanatóloga dice que en los funerales están todos los perfiles. El que no puede parar de llorar, el que está serio, el que está enojado. Y hay uno que no para de contar chistes. Dice, Claro. ese después tiene una cita conmigo y me dice que le duele mucho y que está llorando, etcétera. Pero en ese momento su mecanismo de defensa es la comedia. Y creo que en mi caso fue eso. Y de cierta manera lo agradezco y me gusta mucho que así sea. Tu primer contacto con el mundo de las redes y el mundo más profesional fue a través de la plataforma Vine, ¿verdad? Es correcto, ya llevaba yo un tiempo haciendo stand-up, pero ¿En dónde? pues me presentaba en pequeños bares en la Condesa, uno llamado el Café 22, que ahora es una marisquería, creo, una taquería. Llegué yo a ir al Café 22, Sí. fíjate, llegué a ir yo. Era una buena cuna del stand-up, no sé por qué lo dejó ir el dueño. Ajá. Sería un lugar épico ahora. Había otro espacio llamado Bataclan, como que no había espacios como tal, como El bares. Bataclan, que es Sí. donde en la Condesa Sí, también. una casa de locos, parece la casa. Es un barecito Un barezote, parece. que está a desnivel y que Hay salón de salsa, hay Sí, restaurante, sí, sí, sí. teníamos este espacio cómico donde se escuchaba salsa al mismo tiempo, el cliché comediante de la licuadora. Pues, nos tocó eso y luego nos tocó ver la apertura de bares que ya venían de fanáticos de la comedia o gente que había hecho comedia un tiempo y decía, ok, esto hay que cuidarlo, ¿no? Estas son las cosas que hay que cuidar para que tanto el comediante como el público tengan una experiencia grata y quieran volver. Ok. Y luego, el Vine tiene ciertas reglas, entiendo, cierto tiempo determinado, ¿no? Eran 6 segundos. Yo lo descargué porque un rapero que me gusta mucho, que se llama Tyler, the Creator, hacía contenido cómico ahí. Y un comediante que sigo desde hace muchos años que se llama Chris D'Elia, igual hacía contenido cómico ahí. Y eran las dos personas que yo seguía y que descargué la aplicación para poder ver. Y después de un tiempo dije, pues yo también, a ver, yo también voy a probar suerte. Y creció bastante y siempre me pareció que la gente consideraba algo, entre comillas, digno de admirar que yo pudiera comprimir un chiste en 6 segundos, pero honestamente a mí nunca me pareció un gran concepto, sino que yo decía, pues son 6 segundos, venga, vamos a darle, me voy a divertir. No, no es algo que yo te pueda decir como, no, es que yo en Vine me concentraba mucho. No, estaba chavito, Echas desmadre. estaba jugando, sí, me gustaba jugar. Ahora veo en TikTok esa misma fórmula en más de 6 segundos y gente que le mete muchísimo más cabeza y lo admiro mucho. O sea, el Paco de Miguel, el Jair Sánchez, eh, toda esta gente, o sea, lo evolucionaron bien, pues. Ahora, ¿tú a qué generación perteneces? Porque en este momento son muy importantes las generaciones. Yo, por ejemplo, pues por mi edad, pues,
pues Polo Polo, y Jorge Falcón, y Rogelio Ramos, y Zanetti, y el JJ, y el Costeño, y el Norteño, y todos ellos, pues son gente con los que he crecido, he reído, los he visto, me he muerto de la risa y demás, pero hay 25 años de diferencia entre tú y yo. Entonces yo quisiera saber quiénes fueron tus ejemplos en o quiénes son las personas a quien tú seguías. En comedia. Sí, de niño era Andrés Bustamante. Brillante, Qué siempre, grande Bustamante. brillante siempre. Yo admiro mucho como mi humor es muy oscuro y es a veces grotesco, vulgar. Admiro mucho a alguien que con comedia completamente blanca te saque una carcajada, sin una sola grosería. De igual manera, admiraba mucho a Derbez. Y a la par, mi papá me presentaba muchas películas de comedia, en especial de Jim Carrey. Y me mostraba las películas del Santo como para reírnos de los errores que había. Entonces me dio como esta percepción cómica. Y sí, sucede que tanto mi papá como mi mamá son personas chistosas, voluntaria e involuntariamente. Pero tal cual, mexicanos en la infancia fueron Bustamante y Derbez. Y más adelante en la adolescencia fue Facundo. Sí, Facundo. Facundo, o sea, ellos tres pudieron haber sido personas que te gustaron. ¿Y Alejandro Suárez? Sí, esos tres. No, me gusta alguien que reta. Y eso hacía Facundo, retaba. Y Paco Stanley, no sé por qué se me olvidó. Paco Stanley, me encantaba verlo después de la comida. Y como todos los mexicanos, tengo muy presente el día en que falleció y el hueco que sentí, porque yo no dejaba de ver las noticias y hace poco comprendí que no las dejaba de ver ese día porque una parte de mí, sin sentido, esperaba que en algún momento dijeran, hey, sigue vivo. Y hay mucha comedia que con el tiempo se puede ver un poco ñoña, pero Paco era un muy buen bully. Entonces entiendo que tiene muchos chistes que serían cancelables. Pero a la fecha yo me he sentado con colegas a ver clips de Paco y decir, este cabrón, qué técnica, ¿no? O sea, era... Y aparte, yo creo que se le ocurría a él, no creo Sí, que haya... un don de improvisación. Yo creo que existe este chisme de que, no sé si sea real, que Miguel Ángel, el escultor, iba a sentir los mármoles antes de pulirlos. No y que de repente los sentía y decía, es este, ¿no? Y yo, fantoche el señor. Pero alguna vez reflexioné y este ejercicio de pararte frente al mármol es el momento en el que te obliga a fluir. Entonces, Paco en su momento dijo, tengo un programa en vivo, pues me paro frente al mármol y ¿qué va a hacer mi cabeza? Fluir y entregarle al público lo que sea que tenga que entregar, que me parezca entretenido y que les parezca entretenido. Entonces, sí, siempre he reconocido lo audaz en la comedia. Entre más audaz, más retador me parece mejor. Porque el origen es que el bufón se jugaba la cabeza con el rey. Sí, claro. Y si al rey le parecía más ofensivo que chistoso, le cortaban la cabeza. Así y eso es. no es muy distinto a la época actual. Si a la gente le parece más ofensivo que chistoso, le cortan la cabeza. No de manera literal, pero estás, entre comillas, cancelado. Hay 4, pues a lo mejor es muy arbitrario, porque es mi programa, pero yo los considero los más grandes de este país, que es Cantinflas, Tintán, Chespirito y los Polivoces. No los mencionaste, con esto regreso. Ay, se me fue, discúlpame, Tintán era un genio. Regreso.